¿Qué tal, meta seguidores? Muy buen día, estamos aquí en la grabación de nuestro sexto episodio. Tenemos a un invitado muy especial, el maestro José Federico Carranza. Nos hizo el favor de estar con nosotros. Esperemos que esto les guste. Ánimo, los dejamos con el intro. Bienvenido a Metaprofes, el podcast, un espacio de reflexión, crítica, visión, donde se comparten experiencias de la práctica docente cotidiana y el entorno social actual. Metaprofes, el podcast, dialogando la neta con la meta de ser más que profes. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos el episodio número 6 de Metaprofes, el podcast. Muy gustoso de estar acá en tierras gilitlenses, desde Gilitla, San Luis Potosí. Y gracias al profe José Federico, que nos hizo también la invitación que veníamos para acá. Igual, le invitamos a él que participara con nosotros en este podcast. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Quién más que el profe para que nos platique de educación? Y sobre todo esto de las situaciones que estamos viviendo hoy en día, profe. Muchísimas gracias. Entonces, empezamos. Para empezar, ¿cómo ha estado, profe? Ahorita en este confinamiento, guardadito en casa, ¿qué cuenta? Aquí está muy bonito para estar en casa, ¿no? Así es. Yo creo que es una oportunidad de que estén ustedes aquí en este pueblo, porque al final lo que están haciendo es en beneficio de la educación. Nosotros, como colaboradores ahí en la unidad regional en Ciudad Valles, hemos estado trabajando en forma presencial algunos días, en forma en línea, en las redes, tratando de cumplir con las actividades que tenemos y auxiliando a los maestros a través de las supervisiones, las jefaturas, las direcciones que hay en la zona Huasteca Norte, que es muy amplia, porque pues son 12 municipios que tenemos que atender. Ok. Un poquito de contextualización para quienes nos siguen de otros lugares lejos de San Luis Potosí o de Gilitla o la región Huasteca Norte. El maestro José Federico está encargado de la URCE Huasteca Norte, es el coordinador, vaya, es el jefe de todos nosotros, si le decimos. Pero aparte de eso, tiene una trayectoria muy amplia en el servicio público, desde ser docente hasta pasar por la presidencia de este municipio que es donde usted vive, ¿no? Así es. ¿Cómo fue esa experiencia de ser maestro y luego ser docente y volver a ser maestro y ahorita estar administrando el sistema desde la URCE? Bueno, yo soy maestro de educación primaria y de educación secundaria. Trabajé 21 años frente a grupo. Alterné la política, fui presidente municipal de aquí de este pueblo de Gilitla y posteriormente pues soy directivo en una escuela primaria. Me ofrecen a que coordine la URCE en Ciudad Valles y es donde estoy colaborando ahorita. Para mí ser maestro es una parte muy fundamental porque trabajé desde maestro unitario hasta ser maestro también de grupo, de un solo grupo, ser directivo y maestro de grupo con una experiencia de 37 años, donde pues hoy que ustedes hacen este programa comparto bien porque esto de la educación a distancia nos agarró por sorpresa a todos, sí. Aunque ya muchos maestros como ustedes, conozco su talento de cada uno de los dos porque los conozco. Muchas gracias. Que ya estaban trabajando a través de esto, a través del internet, con algunas actividades dentro de la escuela, desde la primaria. Bueno, yo creo que los maestros tienen una creatividad muy grande, porque prueba de ello que han, ante esta pandemia, han logrado que llegue lo que pretende el sistema educativo nacional, que son las enseñanzas de los programas que tenemos establecidos. Sin embargo, también conlleva mucho el auxilio de los padres de familia y del propio niño que estamos atendiendo. Y esto, pues hay muchas limitaciones, efectivamente. Hay maestros que están en contacto directo con sus padres de familia, con sus propios niños, a través de WhatsApp, que es el sistema que más se usa para poder resolver la problemática que estamos viviendo.
Algunos maestros pues, han trabajado a través de los cuadernillos, de los materiales que llevan directamente a las comunidades o en las propias cabeceras municipales, nombran a un responsable, ese responsable lleva los materiales a cada casa para que al final, cada semana, pueda tener el resultado de lo que llevó en esa parte. Y bueno, pues ahí está viendo las ventajas que tiene esto. Algunos se comunican directamente porque afortunadamente en algunas localidades sí llega la señal, en algunas sí de plano no hay nada, pero les digo, el maestro que es consciente y que tiene responsabilidad llega hasta allá para llevar ese material. Y no se puede decir que es una pérdida de tiempo porque sí se ha estado trabajando. La escuela a lo mejor está cerrada, pero los maestros, los padres de familia y los niños están trabajando en sus casas. Así es, sí, es toda una experiencia, es todo un circo, maroma y teatro, ¿verdad? Para poder hacer llegar la educación a los niños y sobre todo de calidad. Sin embargo, es muy visible, y esta pandemia lo que hizo fue hacer notar todas las desigualdades socioeconómicas que existen en nuestro país, y ante esto pues también yo creo que ni el país o ni las políticas educativas estaban preparadas para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces es cuando, híjoles, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Y que tan así estamos llegando a implementar estrategias, pues yo diría un poco obsoletas. Por ejemplo, la televisión es una herramienta excelentísima, pero se habla de que es del siglo pasado, ¿no? Y que a estas alturas, iniciando el siglo XXI, tendríamos que tener la conectividad, digamos, a más del, ¿qué te gusta? ¿70? ¿80%? Para que todos tengamos el acceso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es de que, digamos, el país está, digamos, en un stand-by, en un confort para poder enfrentar estas situaciones. Entonces, saber cómo ahorita se la está ideando el sistema para, digamos, enfrentar o seguir enfrentando esta situación, y en dado caso de que vuelva a presentarse algo así. Sobre todo, ¿cómo respalda el sistema educativo en la estructura oficial? Llámese desde el departamento de la secretaría hasta bajar por la URSSE, los sectores, supervisiones y direcciones. ¿Cómo están respaldando el trabajo del maestro, ¿no? O sea, ¿cómo están impulsando que ellos, lo que estén haciendo, estén conscientes que vale, que tiene un peso muy importante, y que, como lo dijo un maestro en el podcast pasado, te vas a equivocar porque de esta cosa no hay un precedente y es histórico? Lo que sí requiere mucho, entonces, como le digo, es que el sistema educativo, en este caso, por ejemplo, el sistema o la estructura oficial, tengan un respaldo directo con el profe, ¿no? Así es. Bueno, pues el éxito siempre está sujeto a las experiencias, y esta es una experiencia que debemos de considerar, que debemos de valorar. El señor secretario de Educación, el ingeniero Joel Ramírez, lo primero que hizo cuando ya la educación se da a distancia, desde el mes de marzo, hay que investigar cuántos municipios tienen señal, cuántas localidades, dónde hay señal de televisión, máximo ahorita en este ciclo que se contrató la televisión abierta, a dónde llega esa señal. Y bueno, se hizo una estadística donde se podía lograr eso. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, los maestros, pues ahora sí lo más fácil que tenían era pues el celular. Exacto. Usar el WhatsApp, y de ahí es lo que ha tenido más éxito en estas actividades últimas que se están dando. Exacto. Sí, entre todo esto, pues incluso es un reto, o sea, porque, digamos, también siendo las encuestas, yo hablo por mi zona, igual en Tamazopo es una zona, digamos, que es 80% multigrado, y el contexto es de que me limita a comunicarme con el niño, y si tengo el acceso, no todos tienen el celular, entonces hay que implementar esto del cuadernillo. Pero bueno, de todos modos, tendríamos que ver cómo el sistema o cómo el gobierno podría fortalecer este tipo de acciones, ¿no? Nos está dando opciones muy muy buenas que, digamos, nos agarró en el camino o en el lodazal. Ahora sí, para salir está algo difícil. Hay que patalearle. Exacto. Entonces, ¿qué es lo necesario ahora? Que se viene todo esto nuevo. ¿Qué es lo necesario? Pues preparar mejor al profe, ¿no? Preparar mejor claro, al profe. Hace falta, nosotros lo decíamos en reuniones de Consejo Pedagógico Regional,
hace falta que los maestros de la vieja guardia, algunos, no todos, se actualicen en esto de las nuevas tecnologías, porque con esta vivencia que tenemos, pues estamos chocando ahí un poco. También se debe de el gobierno federal, con esta pandemia se dio cuenta, como lo dijiste tú, cuáles son nuestras deficiencias dentro del sistema educativo. Yo digo que la señal no debe ser al 70-80, debe ser al 100%. Exacto. Bueno, eso sí, la neta sí. Hubo un proyecto en el sexenio pasado donde se querían hacer escuelas de concentración. Sí. Fue una polémica porque pues, los padres de familia siempre han pedido que sus escuelas estén cerca de sus casas, ¿no? Y bueno, a lo mejor era una buena idea, porque de esa manera tendríamos escuelas de organización completa, con sus directivos, sus directores, escuelas de tiempo completo, con todo. Esa era una de las propuestas. No se llevó a cabo porque hubo mucha confrontación en las ideas de los papás que no estaban de acuerdo. Dice, bueno, pues, ¿qué va a quedar ese edificio que hicimos? Nuestros hijos van a tener problemas para eso. Pero ahí era una buena opción en el uso también de estas tecnologías. Yo digo que el maestro, la magia del maestro, porque el maestro, su palabra en su origen del sánscrito, es la magia que hace con los niños en la enseñanza. Es el maestro que trabaja, el maestro que colabora, el maestro que investiga, el maestro que busca todos aquellos elementos para va a tener buenos resultados. No es necesario que tengamos doctorados, no es necesario que tengamos maestrías. El maestro que tiene esa formación es el que va a dar buenos resultados, está comprobado. Yo digo que más allá de esta polémica que hay, de que pues los papás, claro, batallan también, porque algunos trabajan y todo eso. Nosotros desde la URSS hemos estado verificando algunas situaciones de estas y bueno, pues le damos ahora sí la atención para que haya una respuesta a su problemática que tiene. Yo admiro la verdad a mis compañeros, todo el esfuerzo que hacen, porque hay un reconocimiento también de la sociedad, pero también los papás se han dado cuenta quiénes somos los maestros que estamos haciendo el trabajo. Exacto. Y quiénes no somos, quiénes no estamos haciendo nada. Exacto. Eso es una preocupación también, porque dice el maestro, no, pues el maestro de mi niña o el maestro de mi niño, él está muy al pendiente de su trabajo. Están haciendo esto, están haciendo lo otro, van avanzando. Y también hacen un reconocimiento que no es fácil ser maestro. Claro, o sea, sí, claro. Independientemente de que para eso se estudia, la interacción que requiere el proceso de aprendizaje con el alumno, con el niño, es algo verdaderamente complejo que requiere, además del entrenamiento, la formación, la experiencia, la interacción, en el proceso, en el momento que estamos tratando de que el niño aprenda algo, ¿no? De ahí que el sistema educativo en su plan y programas diga que el niño tiene que estar en el centro del proceso de aprendizaje, ¿no? Pero también hoy día estamos considerando y revalorando que el maestro, el docente, es el corazón del sistema educativo como tal. Y sin el maestro, difícilmente este engranaje podría funcionar como, digamos, un reloj, como ahora funciona, ¿no? Se ha demostrado con la pandemia que sin la intervención del maestro, el aprendizaje tal vez se dé, pero se frena, o tal vez no se dé tal como estamos esperando, ¿no? Y de ahí que el sistema educativo también, directores, supervisores, traten de motivarnos a nosotros a hacer mejor nuestro trabajo y que respalden desde el sistema educativo o la estructura oficial lo que estamos haciendo todos en el camino, ¿no? En este camino que aún falta por recorrer, según las estadísticas, que iremos hasta el próximo año trabajando en casa. Así es, y en este asunto es también analizar qué tanto se está cumpliendo esto de la función de la escuela en todo su ámbito y parámetro, porque igual cuando hubo esto de la reforma del cambio de la RIEVA, los aprendizajes clave, pues estaban modificando ciertas cosas o ciertos discursos o ciertas formas de decirlo, digamos, válgase la redundancia, el discurso, curricular, que al fin y al cabo caíamos a lo mismo y se repetían patrones de lo que se estaba esperando o trabajar con los niños en el aula. Sin embargo, había cosas buenas que podríamos, digamos, resaltar en este asunto del
por ejemplo, la función principal, abatir el rezago, que a pesar de que esto ya lo teníamos bien marcado desde los procesos anteriores, antes de entrar a la educación a distancia, se estaban, digamos, como que fortaleciendo un poquito los métodos. Sin embargo, aún los porcentajes, digamos que es, en promedio los mexicanos tenemos un promedio de nivel de estudios de secundaria, ¿no? Y casi que más seguro primaria, pero en concreto la secundaria es la que se está, digamos, cumpliendo, y que de 10 creo que nomás 2 son de bachillerato y 1 en llega carrera. a la universidad. Exacto. Entonces aquí un fenómeno que se está viendo ahorita es que hay muchos niños que se están rezagando y se están saliendo, e incluso los papás están diciendo, si mi niño no regresa en enero, yo me rindo y me saco y espero hasta el otro año, hasta el otro ciclo. Entonces ahí es situaciones de rezago, de atraso educativo. Dice, yo renuncio. Exacto. Es que hay una cosa, no hemos hecho esa concientización de cuál es la responsabilidad del padre de familia. El papá y la mamá pueden estar trabajando porque tienen que mantener a una familia, pero también nosotros los maestros debemos tener en contacto con ellos, decirles cuál es su responsabilidad, porque acuérdense ustedes que el proceso educativo son 3 personajes: el niño, el maestro y el padre de familia. Si los 3 están en comunión, no vamos a tener ningún problema para el resultado de la enseñanza. Yo soy maestro rural, estoy en una normal rural, y a nosotros los maestros de esa época nos enseñaron a enseñar. Y recuerdo, claro, como dice aquí maestro Enrique, los nuevos programas, los nuevos discursos de todos los materiales que hay para la enseñanza cambiaron de términos nada más. La verdadera reforma educativa se hizo cuando Salinas de Gortari, cuando era secretario Manuel Bartlett. ¿Qué se hizo? Se consultó a los maestros, a los padres de familia, a los empresarios, periodistas. Hizo una gran reforma. Y bueno, después no se hizo una evaluación, ahí quedó. Pero es la gran reforma que se hizo en ese tiempo. La de Peña Nieto no se consultó en su momento a los maestros, ni a padres de familia, ni a nadie. Entró así de sopetón, como dicen. Pero yo recuerdo, por ejemplo, yo terminé en 1983, me gradué de maestro de educación primaria hace muchos años. No, muchos. Ya casi soy un abuelo. No le haga que son muchos, porque yo nací en el 85. Bueno, entonces ya era maestro cuando tú apenas ibas a nacer, ¿verdad? Chavito. En 4º grado de la carrera de profesor de educación primaria, nos enseñaban la didáctica especial y práctica docente de lectura y escritura. Ajá. Y ahí nos enseñaban todas las metodologías que había, hasta el método global para la enseñanza de la lectura y escritura. Y recuerdo que se hablaba del silabario de San Miguel, sí, el método onomatopéyico, el método silábico, el método de palabras normales de Repsamen, bueno, de tantos métodos que había de esa época, y veo que todavía se aplican. Pero el que estaba en boga, como dicen, es el método global de análisis estructural. ¿Qué pasó? Todo mundo pues hacía un eclecticismo de todos esos métodos para poder enseñar. Hasta la fecha se hace. Pero el método global en ese tiempo, si se llevaba como así se decía, sí tenía el resultado. Nada más sí, que claro, muchos querían que el niño aprendiera ya en diciembre a leer y a escribir. Y muchos están mal en eso. Los niños todos van a aprender, pero a su tiempo. Unos primero, otros después, y otros van a batallar, pero van a aprender. Por eso yo siempre he dicho que todos los niños van a aprender. Hasta el que tenga una capacidad diferente va a aprender. Una experiencia. Yo tenía 6º grado y había una niña que tenía cierto síndrome, no aprendía. Pues en 6º aprendió. ¿Qué pasó? Ahora sí, como dices, descubrimos que ya sabía leer y escribir. Yo creo que de tanta repetición, 1º, 2º, 3º fue pasando, y en 6º aprendió. Descubrimos eso. Y yo siempre he dicho, muchos dicen, no, que la repetición, que debe haber el razonamiento, sí, pero pues también tenemos que hacer esos ejercicios para que el niño o la niña vaya aprendiendo. Y en estos momentos hay muchos materiales, se supone que deberíamos estar más avanzados y no lo estamos.
Sí, ¿qué cree? Es lo que he estado también viendo y analizando, porque incluso estoy abatiendo ese rezago de la lectoescritura y todo ese asunto en la zona. Y a pesar de que tenemos tecnología, pues solamente se digitalizaron los documentos que usaban en el 80 y tantos, ¿no? Y es lo que estamos trabajando ahorita hoy en día. Ahora, pues si me habla usted, por ejemplo, del método global, que usted lo estaba metiendo desde aquellos años, y ahorita muchos lo sacamos como novedad, pero incluso hasta lo desconocemos, y tratar de aplicarlo como tal, y no se rinden los resultados así. Entonces, esperar que los alumnos aprendan, digamos, una lectura para comprender, o una competencia lectora, ahorita siento que está en chino, porque siento que también estamos muy desfasados, ¿no? En procesos de alfabetización. Y también en este asunto de las reformas, ¿qué necesitaría ahora esta cuarta transformación que viene para la reforma educativa, a pesar de que también ya estamos entrando en esta situación que desconocíamos como tal? Porque pues si nos ponemos a ver desde cuando salió la reforma esta de la Revolución Mexicana, en aquellos tiempos que dijo Vasconcelos, era que alfabetizar o tener un maestro en la comunidad, ese era el principal objetivo, ¿no? Así llegaba la educación a las comunidades. Sí, llegando el maestro, misiones culturales. Exactamente. Entonces ahora, después se fue haciendo que el de 11 años y bueno, poco a poco, años. Todo lo que son las reformas que se fueron saliendo, y ya después rompimos con los pioneros de esto del constructivismo y todo eso en el 93, ¿no? Dicen que se psicologizó la educación. A partir de ahí. Estábamos como pedagogos y después ya somos psicología de la educación. Psicopedagogía. Sí, y ahorita ya estamos como ¿para dónde, no? Exacto. Y decía en una conferencia un personaje, ¿por qué ir tanto a la psicología educativa si somos pedagogos? Ajá. ¿Por qué en los trabajos de recepción de normalistas, upenianos y universitarios aparecen siempre que Piaget, que Vygotsky, todos son psicólogos, pero ¿dónde quedaron aquellos pedagogos que fueron los primeros que hicieron surgir el sistema educativo? Por ejemplo, el Seminario de San Miguel, por ejemplo, que fue de las primeras opciones de material educativo para promover la lectura y la escritura. Sí, pero ahí se exageraba la memorización, ¿verdad? Porque eran unas tablas, unos cuadros con las vocales, luego, por ejemplo, A, E, I, O, U, E, A, E, I, O, todo repetición. Así, repetición totalmente, y luego se hacía la síntesis y luego el análisis cuando estaba escribiendo. La M con la A, ma. La M con la A, ma. ¿Cómo dice? Mamá. Y era una cuando la escritura o la lectura se debe aprender en forma completa. Mamá, por así decirlo. Y el método global así era. Pero la estructuración de las palabras, de lo general a lo particular. Así es. Sí, es que es lo que necesitamos ahora, como que transformarlo, ¿no? Porque incluso se etiquetaba al maestro, digamos ahorita en la reforma de Peña Nieto, se etiquetaba al maestro de que él era el culpable de que hubiera rezago en los niños, ¿no? Decía, es que el maestro es el culpable de todo esto, que sí, no dejamos de lado que tenemos que actualizarnos. Pero es multifactorial, o sea, no solamente es responsabilidad del maestro, dijo el profe. Ajá. Hay por lo menos 3 actores principales: el profe, el papá, el niño. En comunión. Entonces, a eso iba. Ahora, ¿qué necesitamos? O sea, en torno a esto de las políticas de la reforma, de qué tipo de educación o de qué forma tenemos que implementar ahora esto del trabajo para cumplir la función de la escuela, ¿no? Y hablando desde ahorita ya, esto que nos metieron así a pulso, lo de las competencias, ¿no? Porque yo sí me estreso bastante por el que un niño desarrolle una competencia que lógicamente no se va a cumplir totalmente, siempre va a estar en desarrollo, pero entonces ahora qué hacer desde arriba, desde el sistema, ¿no? Sí. Yo creo que el sistema primero debe de formular ciertas cosas. Por ejemplo, los liderazgos pedagógicos no han sido explotados. Por ejemplo, los directivos, por decir el director de escuela, el supervisor, se ha ubicado más en la administración, en lo administrativo, cuando debe ser al revés. Rafael Ramírez decía que el supervisor es el que tiene que conocer, debe de saber todo, debe ser maestro de maestros, debe de saber qué métodos va a aplicar el maestro que está en primer grado, el que está en segundo. Otro nivel. Si ese maestro que es supervisor no sabe eso, pues entonces, ¿dónde estamos? Tampoco no. Está pesada esa, No aviente pedradas tan temprano. Rafael Ramírez fue un hombre pues de la época de la educación
que fue en los años 40, 50. Caray. Sí, Rafael Ramírez, yo creo que fue uno de los maestros más importantes. Y él esa frase la decía, ¿verdad? Pues que el supervisor debe ser maestro de maestros y que debe dominar todos esos temas. A lo mejor sí hay muchos de ellos en el actual sistema, pero si no se revisan ciertas políticas, no vamos a poder lograr los propósitos que trae el nuevo modelo educativo o las políticas que se están publicando. Pero también va a depender mucho del equipo que tiene cada escuela, el maestro. Si es una escuela de organización completa, si no hay equipo, no vamos a salir adelante. Exacto. No vamos a lograrlo. En estos tiempos hay maestros que, digo yo, están al 100, otros le echan ganas, otros hay un porcentaje mínimo que no está haciendo su función y eso nos va a afectar bastante. Sí, y podríamos, digamos, ya desde un punto muy subjetivo decir, ¿no?, que o no subjetivo, sino el cambio desde abajo, ¿no? Desde el campo de trabajo, ¿no? Porque igual, si nos pusiéramos a cumplir los lineamientos que marca todo esto del currículum, pudiéramos lograr muchas cosas y cambiar igualmente todos los procesos que ya tenemos establecidos, o los patrones, o los vicios, o lo pues que es que tengamos. En teoría, la política educativa está hecha para eso, ¿no? Exacto. En función de muchas cosas o tratados internacionales que buscan favorecer el desarrollo de los países como el de nosotros y sobre todo la región como la que vivimos. Pero vaya, la política educativa a veces queda en el discurso y no solamente en el sistema educativo o en el departamento de nivel o en la secretaría, sino también en las aulas, ¿no? Se queda en discurso. Es que esa es filosofía. Exacto. Y la práctica a lo mejor es el 1% y debería ser al revés. Al revés. Esa filosofía debería ser el 100% para poder tener un resultado bien en nuestros niños. Sí hay mucho talento en nuestras comunidades, en nuestras cabeceras municipales. Prueba de ello que hemos demostrado con resultados muy altos en nuestras escuelas, llámese primarias, secundarias, telesecundarias, preescolar, sí lo hay. Sí hay mucha fortaleza, muchos valores que pueden servir a los demás compañeros. Sí, exacto, y igual aprovechar todos estos talentos en duda de que, por ejemplo, podemos decir que las cosas están invertidas ahorita, porque el maestro, bueno, yo no digo que todos, ¿verdad?, pero en su mayoría no conocemos totalmente lo que exige el currículum como tal y nos vamos a trabajar hasta por el sentido común. Y también, al revés, allá arriba existen personas especialistas, podemos decirlo de esa manera, que conoce más el currículum que la práctica donde se va a aplicar este currículum, ¿no? Así es. Entonces, a veces hay una contrariedad o un encuentro o un choque de decir, es que yo te exijo resultados a ti, maestro, pero hay ambas partes que se desconocen, ¿no? Pero también aquel que sí lo conoce, o aquel que sí estudió, o aquel que sí se preparó, choca con otras condiciones socioeconómicas, culturales y todo este asunto. Y luego también el sistema educativo puede que en un momento nos exija resultados, o sea, y esto es una escalerita, ¿no? Resultados, necesitamos que acceder al siguiente nivel, porcentaje o desempeño, ¿no? Incluso hasta la OCDE solicita ciertos niveles, ¿no? Para los apoyos y todo este asunto de administración económica, ¿no? Sobre todo económica. Exacto, entonces por ahí luego escuché una reflexión, decían, bueno, entonces que la OCDE nos venga a decir cómo poder hacerle para poder preparar a nuestros niños, maestros y sistema educativo para rendirle sus resultados, ¿no? Nosotros podemos, si queremos, muchos no queremos. Yo creo que el maestro, dijo un día Juan Manuel Carreras en una comunidad, la magia del maestro llega cuando él entra al salón, porque ya hizo una preparación, una planeación, y ahí es donde verdaderamente se da el desarrollo educativo para que esos niños aprendan. Exacto. Pero cuando se ha preparado, preguntaba ahí un día al maestro, le digo, ¿a ti por qué te pagan? No sabe, pues te pagan por enseñar. ¿Qué se necesita para enseñar? Se necesita planeación, actualización, preparación para que lo puedas lograr. Puedes estar en la comunidad más marginada, pero si tú te preparas con esos niños, sí logras el conocimiento con esos niños. Si no, no lo vas a lograr. Esto se da en muchos lugares. Muchos dicen, no, pues es que no tengo un aula bien, no tengo esto.
la educación se da en todos lugares y a todas horas y en todo momento. Y ahorita más que nunca estamos viendo eso, ¿no? O sea, se da en casa, se da en el patio, se da con la familia, sobre todo, esperemos que sea así, con la familia. Se da pues con la tele, en este caso. Se da con el radio, se da con el cuadernillo, se da con todo. Y supongo que una de las premisas de esto que es educación a distancia, educación en casa, es recuperar eso, ¿no? Que el contexto nos ayude a enseñar o a construir aprendizajes con los niños. Aún en las malas condiciones. Aún en las condiciones en las que estén. Dice el profe, o sea, no importa realmente el contexto del que seas originario o en el que esté en la escuela, siempre el contexto te va a ayudar a construir aprendizajes. Exacto. ¿No? Porque de todo se aprende y a todas horas. Sí. Yo creo que... perdón. No, adelante, por favor, adelante. Yo creo que el maestro debe seguir preparándose. Debe ser autodidacta. Hoy tenemos muchas facilidades para hacerlo. Debemos de darnos tiempo para demostrarle al sistema educativo, a la sociedad, que sí podemos, pero tenemos que querer. José Santos Valdés, también un educador de normales rurales, dijo un día: cuando enseñas con amor, lo vas a lograr todo. No amor en el concepto de una palabra subjetiva, sino amor en el concepto de que cuando haces las cosas que te gustan, esos niños van a aprender. Hay un libro que se llama Amelia. Ese libro habla precisamente sobre la lectoescritura. Era una maestra que sacaba el 100% leyendo y escribiendo. ¿Cómo le hacía? Empezaba el primer mes con ejercicios de maduración, como se hace ahora en preescolar. El uso de los colores, el uso de motora fina, gruesa y todo eso. Después del mes empezaba a enseñar con el propio método que tenía. Y era un contexto pues pobre. Entonces, ¿cómo le hacía? Decía José Santos, bueno, pues siempre lo hacía con amor, con responsabilidad, con trabajo, y lograba ese porcentaje. Entonces, ahí es uno de los temas que no hemos visto, porque muchos maestros tenemos problemas, los llevamos a nuestra escuela, no sabemos qué es, eso es aparte. Nuestra escuela es la responsabilidad, nos pagan por un salario por ir a enseñar, pero a veces no lo hacemos, estamos pensando en otras cosas, por eso también no tenemos resultados favorables. Exacto, sí, y más que nada también el compromiso, ¿no? del maestro como tal. Y aquí también nos ponemos en tela de juicio cuando el maestro sí trabaja o no trabaja o lo está haciendo un poquito mal. Si está aquí con nosotros, sea por vocación o por convicción, ¿no? O sea, qué es lo que está haciendo o qué es lo que estamos viviendo, pero de todos modos, no deja de que esta intervención va a rendir algún fruto, va a rendir algo muy pequeño o algo muy grande, que casi siempre esperamos que sea lo más grande, que las cosas que se vayan construyendo sean de lo mejor. Y creo que el ser maestro no es nada fácil, y creo que es esa de las que mencionan, ¿no? De las profesiones que más valor o significado tienen en la vida, junto con aquellos que cuidan de la salud, ¿no? Porque estás formando y cuidando vidas, y si lo haces, llevas una formación y lo haces un poquito mal, ¿verdad? Puede que eso repercuta en la vida de un niño o de una persona, ¿no? Pues incluso lo equiparan con ser doctor. Ajá. Sí, en muchos sentidos. En que el doctor se actualice, tiene que estar constantemente actualizándose. Igual el maestro, o sea, constantemente tiene que estar formándose, volviéndose a formar, para poder aprender, reaprender y volver a aprender otras cosas que nos ayuden a cambiar nuestro contexto áulico, ¿no? El doctor atiende a personas, no son máquinas. Nosotros, por supuesto que atendemos a niños, y sobre todo son personas muy importantes porque son pequeñas, son auténticos como tú lo dices siempre, tienen sueños, tienen metas, y a lo mejor, como nos dijo un maestro que está ahorita ya descansando, esa escuela o ese espacio puede ser el único espacio que tiene para poder ampliar su panorama y conseguir sus sueños, ¿no? Exacto. Sí, y puede ser el mundo donde tenga las mejores oportunidades, ¿no? Y entonces aquí es de ponernos a pensar en que igual maestros, niños y papás, enfocarnos más en el mejoramiento humano, en el mejoramiento de los valores, de ser persona, antes que esperar una calificación. Exacto. O un número, o igual el sistema.
antes de esperar que el 80% de los niños aprendan a leer, mejor esperar, bueno, me paso a números, ¿verdad? Sino que esperar a que los niños se formen con competencias para la vida, ¿no? Para la convivencia. Para la convivencia, para el ser, para el estar, de que tengamos, digamos, el 100% de aciertos en un examen también, eso dejarlo para el último y mejor esperar personas que sirvan y que ellos mismos se puedan transformar, tener una sociedad más armónica, ¿verdad? Y que, bueno, se menciona algo ahorita en el nuevo gobierno, ¿verdad? Pero quién sabe y ver, porque ahorita apenas se está gestando el nuevo modelo educativo, sí, ¿no? Y ya vas a ver qué va a pasar. Sí, bueno, aunque los valores siempre, en la primera escuela pues es la casa, ¿no? Sí. Exacto. Nuestros primeros maestros son nuestros padres. Yo considero que la reflexión en cuanto a los valores del niño en la escuela, bueno, pues es la repetición para que ese niño, cuando sea ciudadano, tenga el valor del diálogo, la solidaridad, el cooperativismo, sea un ente ejemplar. Y de esa manera sí lo podemos alcanzar, más allá de las calificaciones, porque las calificaciones pues, son números, no es cualidad, es exacto, cuantitatividad. También hay cosas muy importantes en los maestros, en su atención, porque decía hace un momento, si no se preparan, pues no vamos a tener buenos resultados. Y sí podemos, sí lo podemos hacer. Sí podemos. Yo soy defensor de la educación pública y en la educación pública tenemos excelentes maestros, tenemos excelentes padres de familia, excelentes niños, más que en sus casos en educación privada. Tenemos hay veces mejores elementos y prueba de ello pues, está demostrado. Yo considero también que en esta plática que estamos haciendo el día de hoy es muy importante que el maestro vuelva a reafirmarlo, a que se actualice. No necesitamos andar buscando en otros espacios. Hay tanto material en las redes, hay tanto material de nuestros mismos compañeros que lo podemos lograr. Se ha demostrado también con maestros sin tener una preparación para enseñar a un niño que no ve o un niño que no oye. Un maestro como nosotros le ha enseñado a leer y escribir y nunca hemos conjuntado esa experiencia, no la hemos escrito para tener esa experiencia. Reconozco yo a muchos maestros así que hacen ese esfuerzo y yo creo que así como ese tipo de maestros hay muchos. Sí, muchos. Claro. Sí, y talento y madera tenemos, ¿verdad? Y sí hay. El asunto es enfocarlo y siempre estar en una constancia de intervención lógica y dirigida hacia fines y objetivos razonables, específicos a cumplir con estos niños, a hacer lo que me toca hacer, ¿verdad? Y cuando cumpla yo con lo que pueda y me toque hacer, entonces creo que se van a venir a enfrentar nuevos retos, pero es esos de que ya estás en otro nivel, ¿no? Y ahora tengo que enfrentar el otro nivel. Y así vamos a estar creciendo. Y el maestro es el que nunca está estático. O sea, es como que ya aprendí esto y ya llegué hasta aquí, sino que tienes que cambiar y actualizar. Pero fíjate que mucho de eso, ¿cómo decirlo? Es mucho a partir del respaldo que tengas desde el sistema educativo, tu dirección, por todas las iniciativas que tengas, por toda tu creatividad, que tu director, tu supervisor te diga, échale, hazlo, atrévete, construye, propone, promueve, ¿no? Y logra, como dices tú, el siguiente nivel de retos vencidos para con la educación, con los niños y contigo mismo. Uh-huh. Sí, es que tuvimos un tope, o sea, hablando ahorita que dices de sistema, tuvimos un tope bien feo. Bueno, yo lo veo así. Es cuando se empezó esto de la reforma de Peña Nieto, empezamos, ¿sabes qué? Te vamos a evaluar, sí. Te vamos a calificar para ver si tú estás apto para seguir aquí. Entonces el maestro, ¿qué pasó? Drástico. Exacto. ¿Qué pasó? El maestro se enfocó en pasar el examen para que no lo corrieran del trabajo. Entonces empezó a nutrirse de conocimientos, de teorías, de cosas así. Más bien sería como a estudiar, porque nutrirse es un... bueno, ok, a estudiar. Es diferente, ¿no? Bueno, apropiarse de ciertos conceptos y saberes y todo este asunto para pasar el examen. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, a nosotros nos tocó entrar con esa reforma y fue un trabajo brutal, ¿verdad? Porque... verdaderamente estresante. Estábamos en la UPN, estábamos trabajando el frente a grupo, luego aparte venía a estudiar para el examen y luego los cursos para poder... posteriores al examen. Entonces todo esto desenfocaba al maestro en la práctica
Y entonces esto de trabajarlo allá en el campo se olvidó. Entonces el maestro cuando termina y ya pasa el examen, ahora sí, yo ya estoy preparado, pero para el examen. ¿Y entonces el grupo qué? Sí, eso es lo que yo decía al principio, que no se necesita tener una maestría o un doctorado para ser un excelente maestro. Ser excelente maestro es cuando tú demuestras en el grupo sus resultados con los niños. Uh-huh. Por ejemplo, yo soy maestro de primer grado. ¿Cuál va a ser mi meta? Que en junio los niños sepan leer y escribir, sean las matemáticas, y ahí demostré que sí se pudo hacer el 100%. Un excelente maestro. Podemos ponerle peros y todo eso, pero sí se puede. Sí. La evaluación, yo digo que pues se debe dar en todos lados, en todas partes, y más en nuestro sistema educativo. Sí, cómo no. Pero la evaluación que le hicieron al maestro no fue la adecuada. Se creó un temor, eso de que te van a correr, que si no pasas te van a hacer administrativo, todo ese rollo, ¿no? Digo, bueno, compañero, ya estoy viendo que voy a comprar mi escoba porque que no es una, ¿cómo se dice? Que no es un trabajo ilícito. No se demerita tampoco. No se demerita, es una función también que ellos tienen, sustantiva, que tienen en la escuela porque apoyan, ¿no? Sí, claro. Pero eso de la evaluación que se hizo debió de haberse hecho de otra forma. Por ejemplo, yo no estaba de acuerdo en que un maestro de 2 años de servicio brincara hasta ser jefe de sector. Okay. Nosotros proponíamos que primero fuera director 5 años, luego otros 5 años para ser supervisor, y hasta cuando ya tuviera 15 años fuera jefe de sector, porque los problemas que hemos tenido en las zonas donde llegan supervisores con ese perfil, hubo mucho problema en cuanto a lo laboral, porque ellos querían aplicar los reglamentos de tajo, así, tú no puedes hacer esto, tú sí puedes hacer esto, y así, y hubo muchas problemáticas. En cambio, cuando ya recorre todo ese espacio, hay más experiencia, más forma de conciliar, más forma de trabajar con el personal que se le asigna, ¿no? Exacto. Pero esa reforma que se hizo en cuanto a la evaluación, sí estaba bien, pero debió de habérsele cambiado, por ejemplo, eso de que si no pasas, pues te vamos a quitar. Yo digo que, a ver, vamos a tomar en cuenta tus resultados primero, que sea, no sé, el 80%. Ese maestro está dando resultados. ¿Cómo le hace? No sabemos, pero vamos a evaluarlo, se va a evaluar. Pero que el resultado del grupo fuera el principal número para poder pasar a otro nivel, o no sé, según como estaba establecido. Porque así como lo hicieron, hubo una experiencia de las maestras de telesecundaria. Nosotros las invitamos a un consejo pedagógico regional. Dice una maestra: yo tuve que pedirle a mi esposo, a mi hijo mayor, que me ayudaran para estudiar para el examen, porque ya no hallaba ni qué hacer, hasta miedo tenía, dice. Y sin embargo, bueno, tuve un resultado, y lo que decían ustedes, sí, pero es un resultado momentáneo nada más. Cierto. Porque estudiaste para esos términos, metodologías, bueno. Sí. Entonces nada más fue momentáneo, y eso pues no funciona, la verdad. Exacto, sí, y entonces encontramos ya otra realidad, otro maestro que sí te puede explicar todo, o sea, y incluso decía también ahí desde el secretario de Educación que estaba en ese tiempo, que ya ve que se podían aceptar a otras personas que no eran maestros para que fueran maestros, que no tuvieran perfil. Uh-huh. Y entonces decían, ¿dónde van a quedar las maestras, las escuelas normales? O las escuelas formadoras. Exacto, o sea, todo este asunto, hubo una polémica bien grande, incluso que decían que cualquiera podía enseñar. Que cualquiera podía ser maestro. Sí, entonces, pero una cosa es enseñar y otra cosa es orientar el aprendizaje. Así es. No sé, crear oportunidades o ambientes de aprendizaje, o sea, es otro asunto. Entonces ahorita lo que yo estoy esperando muchísimo es esta revalorización del magisterio, pero en torno al crecimiento profesional, pero más allá del profesional, al crecimiento igual, fortalecer lo vocacional para que los resultados sean meramente de excelencia, que es lo que se está esperando ahorita, ¿verdad? Porque igual también podemos decir profesional, pero profesional a lo mejor en la adquisición de los conocimientos del perfil de la carrera, pero más allá que queda pues la persona, ¿no?
igual que vas a chocar con personas y con otra persona y culturas y otros sistemas, o sea, muchas cosas que incluso el maestro ni siquiera está en un solo lugar, vas a cambiarte y en contextos muy al cual tiene que estar flexible y puede adaptarse, ¿no? Sí, no, y como dice Toño, efectivamente cualquiera puede enseñar, sí, pero le falta la pedagogía, porque si va a educación primaria, pues no sabe cuáles son los gustos del niño de 6 años, no sabe qué es lo que, cómo le puede enseñar la lectura y la escritura. Sí tiene un conocimiento la persona que es ingeniero, licenciado, sí, claro. Y sí pudiera enseñarle a lo mejor, pero no sería el facilitador porque no tiene los elementos de los métodos de lectura y escritura, sí, la didáctica, y batallaría mucho. Entonces eso demeritó mucho porque tenemos normales en todo el país, se supone que son las formadoras de docentes. Ese fue otro error también, de que hayan, no tengo nada en contra de los profesionistas, pero pues la escuela pública requiere de los maestros que la misma secretaría forma, y ahí le quitaron muchos espacios a esas escuelas formadoras. Muchas oportunidades. Muchas ¿no? oportunidades, sí. Sobre todo para rescatar, como dice usted, la didáctica. Uh-huh. En alguna conferencia que estábamos hace un par de días escuchando, decía esta cuestión de por qué pensar que una ingeniería podría enseñar, ¿no? Posiblemente pueda orientar en algo, pero no va a ser nunca el papel como lo hace el maestro, ¿no? Así es. Y pensando desde, por ejemplo, la didáctica de Comenio hasta ahorita, o sea, cómo en aquel entonces este personaje entendía lo que era ser maestro en la práctica, ¿no? Y tratar de recuperar ese pensamiento que Comenio tenía para la actualidad. No quiere decir que traigamos lo viejo y aplicarlo, sino eso que es antecedente de nuestro sistema educativo, cómo revalorizarlo y fortalecerlo en los tiempos actuales. Sí, claro. Juan Amos Comenio, yo creo que es uno de los pedagogos más importantes de hasta los actuales tiempos, porque se debe considerar todo lo que tenemos de antes a lo que lleva ahorita. Muchos términos fueron cambiados, pero es lo mismo. Sí. Es lo mismo, es lo mismo. Está planteando lo mismo, digamos, es la misma gata, ¿va? Revolcada. Sí, o sea, el maestro hoy tiene mucha literatura pedagógica, muchísima, que le han enseñado, que le han esto, pero decías tú, Enrique, que esto, te preparaste para un examen, y no se debe preparar tampoco al alumno para eso, se debe preparar para la vida. Exacto. El ser, como son los 4 pilares de la educación, el saber ser, el hacer y todo eso, y yo creo que eso es lo que nos falta a los maestros, enseñarle a nuestros niños. Sí, claro, porque igual estamos, como decía Toño, estamos en una configuración, ¿no?, de la escuela, una forma de concebir la escuela o de formar, porque incluso siendo maestros jóvenes nos pega el cómo nos enseñaron hace tiempo. Y decía, yo así aprendí, entonces el niño también puede aprender a hacer. Igual también así los papás, ¿no? Están con este asunto de que así aprendí yo a leer, o así aprendí yo los aprendizajes de tales asignaturas. Entonces así el niño también puede aprender, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es un cambio, así como decíamos al principio, desde abajo, pero sería un cambio gradual, procesual, en el que nos demos cuenta de qué estamos cambiando, ¿verdad? Uh-huh. Porque no puedo decir, es que el profe Carranza dijo que tenemos que cambiar en esto y lo voy a cambiar de tajo, pero soy inconsciente de lo que tengo que cambiar, ¿no? Sí, por ejemplo, la propuesta de la maestra Margarita de lectura y escritura era muy buena y no se hizo una evaluación. Hoy quieren los libros esos del perrito y quieren el libro de Paco el Chat. Para enseñar. ¿Por qué? Porque estaba dando resultado. Y les decimos, ya no tenemos de esos libros, salvo que en las buenas escuelas los tengan. Sí. Ese método de la maestra, pues era un eclecticismo de la Margarita Gómez Palacio. Ella usó el método onomatopéyico, el método silábico, el método global, y ese eclecticismo sí estaba adaptado a los niños de México, porque también se ha demostrado. En otros países los niños entran hasta los 7 años a primaria. Nosotros entramos a 6 porque se supone que ya están preparados para la enseñanza de la lectoescritura. Y esa propuesta de la maestra Margarita nunca la evaluaron, nomás la quitaron y ya.
Se quitó. Y se quitaron esos libros y ahora todo el mundo anda buscando esos libros porque los consideran buenos para la enseñanza de la lectura y escritura. Hasta digitales, ¿no? Los andan Hasta buscando, digitales. descargando y imprimiendo. Sí, porque, bueno, yo recuerdo, bueno, yo viví en la transición de la Reforma a partir de todo del 2009, ¿no? Cuando empezaron a introducirse primero los nuevos libros de texto a ciertos grados y luego a otros grados, y sí vi que hubo un salto bien grandísimo digamos a todo esto del primer grado, trabajando con todo esto del método que me estaban comentando. Y lo aventamos a proyectos, al libro de primer grado, trabajo por proyectos donde el niño ya tenía que haber aprendido a leer y escribir, y entonces como que se estaban saltando los procesos, ¿no? ¿Y por qué? Porque se estaba hablando de que el niño tenía que desarrollar las competencias. Y entonces forzabas todo. En prácticas sociales del lenguaje, entonces... ¿Qué hacía el maestro? Pues todavía tenía que retomar lo que estaba usando antes con lo del perrito y todo este asunto y después enfocarlos al proyecto, pero ahí desfasándose con contenidos que exigía el currículum, bueno, el nuevo currículum, y bueno, hubo como que un descontrol total en eso porque no estabas correspondiendo con los aprendizajes. Ahora, lo evaluabas, te salía mal porque a lo mejor no estuviste atendiendo los proyectos o los contenidos que debías haber cumplido, ¿verdad? Pero por otro lado, pues el niño estaba aprendiendo a leer y escribir, Pero ¿no? fíjate también, en función a eso, cuáles son los retos que el maestro enfrenta Y las decisiones que tiene que tomar. decisiones que tiene que tomar en el aula, en la práctica, que fueron promovidas por un sistema desde arriba, como dices tú, ¿no? Un sistema en lo global, ¿no? Cómo él lo enfrenta y trata de hacer lo mejor posible estando con los niños, buscando un resultado positivo, no solo para el sistema, sino para los niños, ¿no? Exacto. Y pensando en no forzarlos tanto, pero sí poder conseguir con ellos un aprendizaje y tratar de responder al sistema y la política educativa. Y ahí es donde están las teorías de Piaget. ¿En qué edad puede hacer las operaciones? ¿En qué edad? Y si hacemos eso estamos forzando, porque hay una edad determinada para eso, para esas enseñanzas. Entonces ahí, como dices tú, brincaba mucho, porque a los 6 años el niño está preparado para enseñar, y unos ya iban leyendo desde preescolar, pero los forzaban mucho. Y eso no es bueno, porque el niño no está preparado para eso. Sí, es que se pierden algunos procesos, ¿no? Se brincan los procesos y igual pues puede que el niño lo aprenda de forma memorística o así, ¿verdad? Pero igual está rompiendo cierta esencia de lo que el niño tiene que... Es como cuando el niño no gateó, ¿verdad? Cuando lo fuerzas a caminar o así, entonces le faltan ciertos cimientos para poder enfrentar lo que le viene. Y luego nos traen gateando en los talleres a los maestros para que recuperes esa etapa. Y hasta dicen, ¿cómo escribes? A ver, escribe. No, tú no gateaste porque eres bien re feo, ¿no? Ponte a gatear, papá. Con los niños de primera, entonces te pones a trabajar con ellos, ¿no? Entonces el maestro recupera siempre, está como tratando de cumplir con la política, tratando de cumplir con los papás, tratando de cumplir con los niños y tratando de cumplir también con él mismo, ¿no? O sea, y es no quiere decir que es un estrés, sino que es una inversión emocional, personal y profesional tan grande que a veces no nos damos cuenta que lo hacemos, ¿no? O que invertimos tanto en nuestro ejercicio profesional como maestros. Claro. Es, por ejemplo, yo soy zurdo. La maestra nunca me quitó eso, o sea, ella me dejó que escribiera al revés como hago. Pero luego hay niños que amarraban, brother. Sí. Y recuerdo a mi maestra, porque todavía de primer grado, a mí me enseñó con el método silábico. Había sus libros de ese oso se hace así, así es su oso, hace ese. La ballena y no sé. Sí, todos esos textos se escribían en los años de 1969, que es cuando estuve en primer grado, y aprendimos a leer y escribir. Pero todavía vive mi maestra debe tener como 70 y tantos años, y ella me recuerda siempre de que yo le digo, no, yo me acuerdo cómo los enseñé. ¿Y cómo se acuerda de tantos años? Le digo, no sé, le digo, siempre recuerdo su figura como maestro. Y fíjate, y todavía lo dice, ¿no? Mi maestra, o sea, imagínate desde primer año hasta ahorita qué tan fuerte es la presencia de una figura docente. Un vínculo. Y que digas, ahí va mi maestro. Y por ejemplo, bueno, también me ocurre a mí, tengo 35 años, y yo digo, ojalá, ¿verdad? Sniff, cuando vea a mis alumnos digan, mira, ahí va mi profe. Exacto. Me cae bueno, una experiencia, bueno, muchas experiencias. Yo, por ejemplo, pues tengo una carrera ya de muchos años. Mis alumnos primeros, que ya son profesionistas algunos, me hablan, o sea, me saludan bien y todo, y se acuerdan también de algunas cosas. A lo mejor no fui un excelente maestro frente a grupo, pero sí me recuerdan bien, o sea, con muchas cosas y eso.
Sí, exacto. Y tan solo, por ejemplo, yo ahorita que andamos en el grupo y moviendo todo este asunto, ahí nos anda ayudando un muchacho que yo le di clases. Incluso fue poquito tiempo, o sea, un interinato de gravidez. Y le di clase y nos anda ayudando ahí en el equipo del staff. Entonces, él me dice maestro, o sea, y todos los demás me hablan de tú, por mi nombre, pero él dice, oiga, profe, mire esto, oiga, profe, o sea, entonces, pues impactas algo, ¿no? Y eso es digamos, la parte más bonita de ser maestro, en el que tú impactaste en algo a las otras personas, a esas personitas que te toman muchísimo significado. Y que yo creo que es uno de los mayores retos del sistema educativo y la política educativa como tal, que se revalore la esencia de la docencia. No, porque no es una figura como cualquiera, y no quiero demeritar a ninguna, sino que deja huella en la sociedad, en los niños, esos niños que luego son papás y donde te encuentran te reconocen, ¿no? ¿Cómo la política educativa puede entonces promover eso, profe? O sea, ¿cómo desde el sistema hacer que la figura docente se reconozca como el corazón del sistema educativo? Se vuelva a valorar. Bueno, precisamente nosotros desde que yo estuve en un internado, en una normal rural, ahí nuestros maestros eran como nuestros papás y mamás, porque ahí tú tenías que comer lo que todos comían, desayunabas, cenabas, las comisiones, y lo preparaban uno para esto. Usted se iba a trabajar donde la patria lo requiera. Bueno, cuando terminamos nuestra generación, fuimos 163 compañeros. Uno les tocó en Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Aguascalientes. A mí me tocó la fortuna, fíjense, que me tocó San Luis Potosí, y de San Luis Potosí me mandaron a Gilitla. Trabajé en unas comunidades de aquí, o sea, me tocó mucha suerte. Pero en ese tiempo, esas normales, tú entrabas porque al final te daban la plaza en forma automática. Tú te afiliaban en marzo y en agosto ya recibías las órdenes, te mandaban a cada estado. Y mis compañeros de ese número de maestros, solamente desertaron 10 por haber sido a Estados Unidos, porque tenían familiares allá, los de Zacatecas. Y todos, ahorita la mayoría pues ya se está jubilando. Y decía un maestro, no sean maestros del montón, siempre nos estaba duro y duro. Trasciendan, prepárense. Cuando ustedes no atienden a los niños es como si le dieran una puñalada a la patria. Hay que enseñar lo mejor que se pueda. Si no sabe, estudia, prepárese, pero va a ir a modelar a los futuros ciudadanos del país. Porque dice un maestro, decía, bueno, ese niño hasta los 20 años es donde vamos a saber si logramos bien ese producto, que llega a ser profesionista, o que llega a ser un empresario, o que llega a ser, no se va. Y eso nunca se me olvida, de que por eso la revaloración del maestro. Hoy los maestros quieren estar en su casa. Los maestros quieren todas las facilidades. Yo soy maestro de la vieja guardia, me quedaba en la comunidad, cocinábamos con leña, no había luz, a caminar. Entonces todo eso nos dio más temple para seguir adelante. Siempre lo hemos dicho. Hoy hay más facilidades. Qué bueno que hay carretera, que hay luz, que las escuelas están mejor, que algunas tienen internet, que algunas tienen los butacas bonitas, todos los servicios, libros. Qué bueno. Pero no tenemos el resultado que se quisiera, que debería de ser un resultado mejor a lo de antes, ¿no? Sí. Exacto. Y no lo hay. Y fíjese que este asunto sí impacta bastante, porque para empezar, ustedes en ese tiempo les explicaban bien a ciencia cierta quién es la patria, ¿no? ¿A quién le vas a servir? Ahora, yo siento que incluso como maestros desconocemos cómo servir a la patria desde es que función. Se ha materializado el maestro. Por ejemplo, el maestro quiere ganar mucho. Ajá. Y está bien, porque a lo mejor con nuestros salarios que tenemos no nos da para tener nuestra familia, sí. el sustento para una casa, para un carro. Pero también tenemos que demostrar los maestros que sí podemos tener eso si queremos. Si nos preparamos, podemos llegar a ser supervisores, jefes de sector. Y podemos exigir más. Ajá, y podemos trabajar en la mañana y en la tarde, y podemos hacer muchas cosas. No todos lo hacen. Pero eso no todos tienen ese sentido.
Ok, yo soy maestro de 8 a 1 y quiero salirme a las 12 y no voy a ir a trabajar. Los hay. Pero también hay maestros que dan el plus hasta sábados, domingos. Exacto. O se quedan más tarde. Y ese es el maestro que tiene la responsabilidad de que ese niño o esa niña salga adelante. Hoy hay muchas facilidades, por eso yo digo, bueno, yo por ejemplo, cuando empezó lo de computación en las escuelas, pues vamos a ayudarnos entre todos a aprender a cierto error y aprendimos. Sí. Vamos a hacer esto y ocupamos las enciclopedias en ese tiempo. Pero muchos no las querían usar, se acabaron ahí empolvándose. Nosotros sí las ocupamos, hay que ocupar, hay que imprimir esto, hay que hacer esto. Hay que trabajar. Y si no saben, pues vamos enseñándole. Si yo no sé, a ver, dime, yo le decía, el intendente él sabía, él nos enseñó a todos. Y era maestro, haga esto así, ya está, y nos ayudábamos. Era un grupo que colaborábamos. Una comunidad, ¿no? Había una maestra que ella pues tenía muchas limitaciones. No, maestro, usted va a poder y vamos a echarle ganas, y le ayudábamos entre todos. Sí, claro. y así. Y hoy esa maestra le da risa, dice, no hombre, pero yo lo recuerdo de cómo estaba usted duro y duro cada semana. Pues sí, le digo, es por subiendo ustedes. Es parte de, ¿no? Y es por eso le digo que el compromiso para cumplir con la sociedad, con lo que te toca. Y bueno, por eso digo que ahora el maestro ya tiene otra visión, otro enfoque, porque incluso ahorita, aterrizándolo bien aquí, es de que si le pides algo a un maestro, por ejemplo, hay que ir a la comunidad. Ahorita en pandemia, ¿sabes qué? Tengo que ir a la comunidad a resolver este problema, que se metieron a la escuela o cosas así. Ay, maestro, es que fíjese que no, hombre. Óyeme, o sea, no estás gastando, estás en tu casa, y puede que ni renta estás pagando. Cuando estábamos en tiempos normales, pues incluso vas y vienes y gastas más. Entonces, ¿por qué te cuesta tanto ahorita salirte de la comodidad de tu casa a resolver una situación de tu trabajo, de lo que te toca hacer? Imprevista. Exacto. Igual también, yo le preguntaba también a Toño, que eres ahorita formador de docentes también. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tendría que ver las reformas o currículums o el sistema para que ese maestro realmente sea revalorado, pero que se tome así la figura del maestro? Porque ahora antes era usted maestro, ahora es pues, tu persona, o sea, tu individuo. Sí, como despectivo, ¿no? Es que falta el sentido de pertenencia de lo que es el maestro. Si no tenemos el sentido de pertenencia, no estamos haciendo bien nuestra profesión. Yo digo que ese sentido de pertenencia es responsabilidad, trabajo, honestidad, todo eso conlleva el ser maestro. Si no tenemos eso, no vamos a tener, como lo he dicho, un maestro que sea valorado por la sociedad. Hoy nos están valorando los papás. Ahorita sí. Nos están diciendo, el maestro Toño sí es un excelente maestro. ¿Por qué? Porque nos envía el material, porque está al pendiente, porque tiene un horario, porque dice vamos a hacer esto y esto y esto. Les explica la mujer. Enrique igual está haciendo su función y la está haciendo bien. Pero cuando dicen al revés, decimos, pues ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está sucediendo? Y luego son todos. Ajá. Los maestros no trabajan. Es importante también, por ejemplo, en esta cuestión que mencionas de la formación de compañeros. Sí. Yo tengo no sé si sea costumbre o no sé, que a todos los que están formándose les digo maestros desde que entran en el primer semestre. Para que se la crean. Claro. Porque para que se la crean, porque con todo respeto hay compañeros que, a ver, muchachos, a ver, jóvenes, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Y cuando yo ingresé, me dieron la oportunidad de ser maestro, asesor. A ver, maestros. Y todos se levantan y no como cierto peso. Sí. Y no digo pesos con una lápida que te aplaste, sino un peso que sientas que es como un orgullo, que es como una responsabilidad, que es una misión que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, maestro para acá, maestra para allá, fíjese que esto, fíjese que el otro, para que se la crean, para que sientan el compromiso, que es lo más difícil que hoy en día tenemos que promover en la formación de docentes, el compromiso de, como dice el profe, de atender a la patria, ¿no? Y que sientan y que sepan que la oportunidad de aprender se va a dar en cualquier región o contexto al que lo envíen. Sí. Y eso es muy importante que ellos lo tengan muy en cuenta. Puede que tengas suerte y te envíen a una comunidad a media hora de tu casa, pero te pueden mandar a una comunidad, a otro municipio o a otro estado, ¿no? Sé consciente
que eres docente y que eres un servidor público. Sí, y la práctica hace al maestro. Entre más alejado estés de tu confort, vas a tener más temple, vas a tener una formación que dices, pues a donde vaya, ahí voy a enseñar, ahí voy a responder, ahí voy a trabajar. Pero cuando ponemos peros, cuando ponemos esa barrera, nuestra formación está, ¿cómo se le pudiera decir? Como que desvirtuada. Desvirtuada, sí, porque el ser maestro no es decir, bueno, voy a tener un salario. Tenemos que mentalizarnos en eso también. Exacto. Sí es sagrada nuestra profesión. Tenemos muchas bondades, pero hay veces no las sabemos administrar. Exacto. Y ese es el gran problema. Sí. Ese es el gran problema de un gran número de maestros. Sí. Es que este asunto siento que se va reproduciendo en la visión de poder cumplir con lo que la cultura de mi familia me exige. Vayamos a que estudia para que tengas un buen trabajo. Y cuando llegas a tu trabajo, pues, dice Toño, les pregunto, ¿cuántos de ustedes son los normales, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes están aquí porque quieren estar? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes los mandaron sus papás para que puedan cumplir con lo que él está exigiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora eso depende mucho de que la escuela al igual está exportando o produciendo trabajadores como tal. Y lo que tenemos que, digamos, exportar o producir son personas que piensan, deciden, son autónomas, y que si tú eres maestro es porque te gusta ser maestro o porque te nace ser maestro. Que muchos caemos en el asunto de que, por ejemplo, yo no quería ser maestro. Yo tampoco. A mí me gusta la música y todo la este cocina. Asunto, pero con lo que me toca hacer me enseñaron en principios de que lo vas a hacer bien. Sí, desde la casa. Y te toca ¿vas a hacer algo? Bien. Hazlo bien. Exacto. Entonces después, aquí lo que me transformó a mí y lo que me cambió, ya todos lo saben, fue CONAFE. Sí, voy para allá. Mis compañeros de cuando era director de la primaria, los que más me ayudaban eran los de CONAFE. Los que habían sido de CONAFE eran de UPN. Había 2 compañeros y le decía, ¿cómo ven si nos quedamos más tarde? Vamos a resolver esto y esto. Sí, maestro, hasta que usted diga. O ¿cómo ven si venimos el sábado? Vamos a hacer esto y esto. En cambio, los que no eran me ponían ciertos peros. Es que mira, yo tengo esto. Le digo, pero no va a ser cada sábado. Vamos a hacer esto, vamos a hacer un proyectito en el problema de la escritura que tienen algunos alumnos, vamos a hacer, y así, cosillas. Sí. Y los de CONAFE, como trabajan por proyectos, trabajan en las comunidades ahora sí más distantes, una educación más personalizada, ya llevan esa preparación sin haber sido maestros. Sí. Entonces, esa preparación sirve mucho, y digo, está demostrado porque esos compañeros, todo lo que hacíamos lo llevaban en regla, tenían mucha disposición, demasiada disposición, que a mí es lo que me gusta. Yo siempre les dije, yo, aunque tenga otra cosa que hacer, yo mido mis tiempos y nos vamos a sacar, vamos a hacer esto y esto y esto. Sí, maestro. Entonces, admiro esa función, porque ustedes 2 son hijos de, vamos a decir, de CONAFE, ¿verdad? Conaferos. CONAFE. Y van a las comunidades más recónditas y se encuentran con una sociedad que está allí, que están unos niños que tenemos que enseñar. Y también observé a los compañeros cómo trabajan y digo, pues sí, esto es bueno porque hay mucha creatividad. Y entonces estás formando de maestro desde antes a que tengas una carrera como licenciado de educación primaria, ¿no? Exacto. Y ya eso te sirve de mucho cuando ya entras al grupo, ya no tienes temor como aquel que se está formando apenas. Sí, sí, se generan las tablas. Lo que tú decías era eso de decirles maestros, así nos decían, maestros, o que íbamos a prácticas. Nosotros en aquel tiempo nos mandaban a las comunidades más lejos, 15 días a estar en la comunidad. Los directivos de aquella época conseguían las escuelas, nos quedábamos en la escuela 15 días. Eran puros caballeros, pero eso nos sirvió de mucho. Sí. Igual a nosotros nos tocó experimentar condiciones así de que, por ejemplo, a mí me mandaron, cuando fui capacitador, fui a las comunidades de allá de
de la cultura Pame, Xiyuy, Pame Norte, en una comunidad en donde había un saloncito de adobe y de laminitas. Entonces, y eran nativos, se puede decirlo, de la lengua, porque los niños no me entendían, o sea, hablaban la lengua y se enojaban ellos porque pues igual yo no los entendía, e incluso hasta me pedían permiso para ir al baño, pues yo no lo entendía, ¿verdad? Entonces ya los niños más grandes que ya lo entendían, o sea, quiere ir al baño, ok, pues ves, ¿verdad? Entonces allá nos tocó experimentar esto de lo más difícil, de cómo hacer que estos niños crezcan, aprendan, y las competencias de uno pues era, o sea, en cuestión al magisterio, a la docencia más que nada, eran iniciales, o sea, tenía muchas áreas de oportunidad, y de eso de que todavía te dolía más, que tenías que quedarte ahí en el saloncito con un frío peor que el que estamos sintiendo ahorita, en un catrecito o en el piso, o en un catrecito ahí a dormir en la noche, sin luz, sin agua, y ya como que, híjole, me está pesando, pero como fui educado con principios y valores de que tienes que cumplirlo, pues órale, échale ganas. Ahí es donde radica precisamente la esencia del ser humano, de cómo es su formación en el hogar. Esa formación es la que va a servir para que sea un buen profesional. Ahora, ustedes piensan diferente, ¿por qué? Porque vivieron eso. Por eso yo vuelvo a reiterar en esto, de que el maestro que inicia, pues vamos a llevarlo a donde la patria lo necesite. Exacto. ¿Para qué? Para que agarre temple, es decir, que agarre fuerza, y el día de mañana sea, pues la práctica lo va a ir haciendo maestro bien y le va a dar un resultado. Y que además se atreva a generar oportunidades y a incursionar en diferentes aristas de la sociedad, no solamente se quede con ser docente, sino que abra su espacio, obviamente que sea su línea frontal, ¿no?, de desempeño a nivel social, pero que se atreva a más. Por ejemplo, en este caso usted que se atrevió a incursionar en la política, o en la polaca, como muchos dicen, y que a partir de ello usted pueda, por ejemplo, promover el sistema educativo desde una presidencia municipal, ¿no? O sea, el docente está formado no solo para dar clases si él lo quiere, sino está formado para poder incidir e impactar en otras aristas de la sociedad, y con ello fortalecer a muchas personas, no solamente a los niños. Sí, por ejemplo, yo fui presidente del 97 al 2000. Hicimos un programa de mejoramiento de las escuelas, pintura, vidrio, todo lo que era rehabilitación, becas municipales, maestros municipales, donde veíamos que el supervisor decía, no, pues aquí falta un maestro y ya no lo van a mandar porque nada más tienen 19, entonces para que tenga 2 más, y así, como una beca. Iban muchachos que tenían carrera de normal superior o esto, y en el municipio se les daba capacitación, así como en CONAFE, van a hacer esto y esto y esto. Había maestros que se dedicaban a eso y lo logramos. Pero llegar a una meta, por ejemplo, ser el presidente de un municipio es lo más bonito, es lo más importante, porque es donde puedes hacer algo por tu pueblo. Y gracias a la ayuda precisamente del magisterio, de la gente del campo, llegué a ese cargo, pero lo hice siempre con responsabilidad, con honestidad sobre todo, porque pudieran decir mucho o poco, la verdad, yo como presidente hice mi mejor esfuerzo con un equipo de maestros, de gente del campo muy plural, y lo logramos. Hoy la mayor parte aquí de las comunidades tiene carretera, luz, agua, las escuelas están bien, y claro, pues los demás gobiernos que vienen en marcha pues lo están también haciendo, ¿no? Es un municipio muy importante porque se crearon bases también para que tenga hoy el desarrollo a pesar de la pandemia, pero fue un trabajo de una formación que tuve en mi familia y en mi escuela, principalmente la normal rural donde estuve, fue la que gracias a ella pienso así. Exacto. Sí, no, y usted es parte de los que están ayudando a transformar la sociedad, ¿no? Y es referente. Exacto. Y ya conoce las vertientes, desde lo político, desde lo educativo, y la combinación de estas dos cosas, ¿no? Lo administrativo, que también es muy importante. Sí, claro. Todo este asunto es muy complejo, pero en el que todos debemos ser colaboradores para cambiarlo y transformarlo. Y ahora, igual también esperar ¿qué es, valga la redundancia, qué espera ahora la sociedad después de vivir esto nuevo, esto que tenemos? ¿Qué espera ahora del profe? ¿Qué espera? ¿Por qué? Porque como hemos dicho en varios podcasts, vamos a regresar a otra realidad, todos, a otra forma de pensar, a otra forma de ver las cosas, de los recursos,
de todo, y entonces ahí es donde aquel que se detuvo va a batallar, donde aquel que no le intentó va a batallar. Ahora la sociedad, sobre todo los papás, ya tienen la noción de lo que es la labor docente, noción porque no son maestros. Exacto. Pero van a entender qué es lo que a ti te merece invertir como persona y como profesional para que los niños aprendan, ¿no? Desde una simple, no es simple, explicación de un contenido hasta la construcción de un producto, por más o menos complejo que sea el producto, ¿no? O sea, una maqueta, un dibujo, y cómo interpretar todo ello para saber y entender qué es lo que el niño está aprendiendo, ¿no? Esa realidad va a estar, ¿cómo decirlo? No sé, como ya la espero para saber cómo vamos a reaccionar los maestros y cómo el sistema educativo va a reaccionar a esta situación de que ya los papás ya saben algo de lo que se tiene que hacer en la escuela, ¿no? Y que van a esperar algo definido de la escuela. Y que debieron de haber sabido siempre. Exacto. Porque tú como maestro debes explicarle a tus papás. Sí. Tienes que tener reunión con ellos. Miren, señores, en este año voy a ser maestro de tal grado, vamos a enseñar esto, vamos a hacer esto. Lo debe de saber ya. O lo debía de haber sabido ya desde cuándo. Y que no se vuelvan reuniones nomás para estar arreglando asuntos de otra índole, ¿no? Las cuotas, debe ser los dulceros. No, debe ser algo educativo como lo que están viviendo ahorita. Porque esto se tiene que transformar también. Va a haber que va a ser una educación, vamos a decir, como le dicen ahora, híbrida, en línea, en forma presencial. Y entonces el maestro que no intentó, como dices tú, pues va a batallar. Es mejor preguntar. Es mejor, oye, ¿cómo le haces tú en esto? Ayúdame, auxíliame. Cuando no sabemos, no pasa absolutamente nada cuando preguntamos. Yo prefiero que diga, no, este es ignorante. Bueno, dime cómo le hago. Es como en una oficina, oye, ¿cómo se hace este proceso? Dime, explícame. Bueno, ya me lo dicen y sí, es mejor preguntar y si se puede, no tenemos por qué temer a eso. Sí, exacto, y bueno, es crear la cultura de saber investigar. Claro, y el maestro que sabe, a los que están más especializados en eso, pues hay que acudir con ellos, ¿no? Para que uno, mira, pues sale así, y ya no necesitas otra vez, bueno, ya aprendió ahora sí, ¿verdad? Exacto. No, pues muchas gracias, maestro. Con esto estamos cerrando nuestro sexto episodio del podcast Metaprofes. Solamente pues le pedimos una reflexión final en relación a lo que estamos viviendo y desde la administración educativa, pues qué tenemos que reforzar, cambiar. Ya hablamos mucho de eso, pero una reflexión final para todo nuestro público. Bueno, mencionamos hace un momento, ustedes lo mencionaron, a José Vasconcelos, un gran educador, un gran político. Dijo una vez: hay hombres que construyen y hay hombres que destruyen, y los maestros deben de ser los que construyen esta sociedad. José Santos Valdés, otro educador mexicano, dijo: ser maestro es saber servir. Esos dos referentes yo digo que son parte actual de los maestros, pero sobre todo debemos invitar a nuestros compañeros maestros a que sigan luchando por el recurso más preciado que son nuestros niños, nuestros jóvenes. En ellos no está el futuro, está el presente de esta patria. Si queremos que la sociedad nos valore como maestros, tenemos que demostrarlo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con responsabilidad, con acciones de trabajo, preparándonos, planeando, conociendo a los niños. De otra manera no vamos a poder salir adelante. La nueva forma de educar o la nueva forma de enseñar a través de la distancia, con todos los elementos que hay ahora de las TICs, bueno, llámese como se llame, eso nos debe de concentrar también para ver cómo facilitamos con nuestros papás y con nuestros niños acercar eso, y también que haya un resultado favorable en esas enseñanzas, porque tiene que haber una evaluación, o se está haciendo una evaluación. Al final, yo creo que todo lo que hacen ustedes como maestros y nosotros como parte de la administración, porque también tenemos que sistematizar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en nuestras escuelas, qué es lo que está pasando en las casas de estos niños, qué es lo que están viviendo, pues va a ser una experiencia muy buena. Uh-huh. Y como decían ustedes, se tiene que retomar, la propia Secretaría de Educación tiene que hacer una evaluación de todo lo que ha sucedido desde marzo. Y que ahora, bueno, pues ya llevamos una experiencia casi de 10 meses, sí, ¿verdad? Entonces debe haber muchas experiencias, o las hay, porque he visto compañeros que se ponen enfrente de una computadora, de su teléfono, lo platican,
Y esa es una experiencia, por más mínima que sea, pero está innovando cómo hacerle para enseñarle a ese niño. Exacto. O a esa niña. Y yo creo que eso es lo que debemos de valorar. Lo que están haciendo nuestros propios papás igual es fundamental. Debemos reconocer su valor para que ellos también nos reconozcan lo que estamos haciendo. Okay. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profe, por la invitación y sobre todo por el apoyo de la gestión de este recinto que es el Museo de Leonora Carrington, que la verdad está padrísimo. Metaseguidores está de verdad impactante. Y bueno, aquí el maestro que fue mi jefe hace algún tiempo, pues tuvo bien apoyarnos a conseguir el espacio. Y gracias también por compartir muchas cosas sobre la experiencia, sobre lo actual, recuperando lo que desde siempre ha estado presente. Y pues nada, el agradecimiento es profundo. Ya sabe que cuenta con nosotros para lo que se necesite. Ahora sí que usted pida y se le dará. ya dijeron, ¿eh? Sí, claro, claro. No sé, yo sé, Toño y Enrique son dos grandes personas que admiro y aprecio y estimo porque sé de su trabajo, sé que son personas que son maestros con un excelente rendimiento y que no he estado con ustedes, pero lo que veo y lo que hacen, eso da una visión de lo que puede hacer un maestro. Y sí se puede. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces les agradezco bastante aquí en nuestro pueblo mágico, en este lugar que es el Museo de Leonora Carrington, un lugar muy emblemático del surrealismo, y que esto hace que, bueno, pues el resultado de una persona que aunque no era mexicana, vino aquí a Xilitla, aquí vivió un tiempo, y bueno, en honor a ella hicieron este espacio tan importante, pues, de las corrientes artísticas como es el surrealismo. Muchas gracias. Sale. Pues ya, metaseguidores, estamos ahí cerrando nuestro 6º episodio de Metaprofes, el podcast. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos en este ejercicio. Por favor, síganos en el canal, denle like a la página de Facebook. Y ya saben que estamos en contacto con cualquier cosa que quieran ustedes platicar, dialogar, conversar con nosotros, alguna pregunta para los invitados que después podamos mandarles un mensaje y nos manden respuesta también es posible. Pues nada, el abrazo para todos, muchas gracias desde Xilitla, San Luis Potosí. Sale, muchísimas gracias. Igual síganos en todas las redes sociales y no se pierdan el contenido, así es que igual compártanlo con todos sus amigos y si les gustan que platiquemos de algún tema en específico, con mucho gusto lo compartiremos. Y igual algún invitado que ustedes digan, él nos va a aportar bastante, así como el profe, que hoy le aprendimos bastante. Entonces, adelante, compártanos y coméntenos. Así es que nos vemos en la próxima y nos vemos. Hasta luego, ánimo.